Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Estoy esperando unos momentos para poder iniciar nuestro servicio. Falta un poco más de un minuto y vamos a dar un poco de tiempo mientras estoy poniendo el teléfono de Rosario en línea. No tengo. No entiendo por qué no sale luego. Dura unos momentos. Empieza ya ahorita. Si ya está ahí, más o menos ahí es, yo lo busco. Sí, pues. Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que su paz también sea en sus vidas. Este domingo 16 de agosto vamos a tener nuestra reflexión bíblica basada en el Evangelio de Mateo capítulo 15. Es donde Jesús habla con la mujer cananea o sirofenicia. Y voy a invitarles para que busquen en sus Biblias este pasaje en Mateo capítulo 15. Y así puedan ustedes también seguir con su vista lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Como decía hace un momento, reciban un cordial saludo de la iglesia Central Latins y de un servidor. Les invito para que reflexionemos juntos en el pasaje de esta hora, que está basado también en la liturgia de la iglesia, o en el año litúrgico más bien. Varias iglesias, diferentes denominaciones, siguen este año litúrgico y el día de hoy toca precisamente hablar de esta mujer cananea, sirofenicia. Entonces, les invito para que estemos presentes y listos para este estudio, esta reflexión bíblica. Y recordarles que tenemos estudios bíblicos los martes a las 8 de la noche, aquí tiempo de Colorado o tiempo de la montaña. Estamos estudiando la carta del apóstol San Pablo a los Efesios y estamos en el capítulo 3. Entonces estamos invitándoles para que si quieren aprender un poco más
de la palabra de nuestro Dios en esta carta, que es muy importante porque Pablo habla a la iglesia en general, no solamente a quien está dirigida, o que es a los Efesios, o el título que tiene esta carta, sino a los cristianos de todo tiempo, en cada circunstancia de la vida, y en especial también para nosotros. Entonces les invito para que se reúnan junto con nosotros al estudio bíblico. Voy a tratar de hacerlo ahora a través de Google en vivo, y después voy a tener un enlace con Google Meet, y así poder compartir y discutir algunas preguntas que tengan. Entonces les invito para que este día, martes, nos podamos reunir a las 8. Y los jueves, a las 8 de la noche también, aquí en Colorado, estamos teniendo tiempo de oración y de intercesión. Si tienen diferentes motivos por los cuales quieran de orar, dar gracias, o orar e interceder por alguna otra persona, por un familiar, por favor, comuníquense con un servidor, ya sea mandando un mensaje a mi teléfono o al WhatsApp. Mi teléfono es el 864-616-8701. Y este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy nos enseña precisamente la motivación de orar y de interceder por los demás. Entonces, les invito para que nos reunamos el jueves a las 8 de la noche para nuestro tiempo de oración. Preparemos nuestros corazones y nuestras vidas para acercarnos a Dios, pidiendo que el Señor ilumine nuestra mente y así comprender mejor la lectura de la palabra de Dios, y también la meditación que vamos a tener en ella. Oremos. Amantísimo Señor, estamos delante de ti, alabando y glorificando tu nombre, dándote gracias porque tú has ido con nosotros durante esta semana, nos has guardado, nos has protegido, y también porque tu presencia no nos deja en ningún momento. A veces pasamos por situaciones difíciles, por situaciones que a veces nos sentimos cansados, tristes, adoloridos. Sin embargo, tú nos guardas y nos sostienes y nos ayudas para salir adelante. Te damos gracias, Padre Santo, por esta bendición, y pedimos que en esta hora que vamos a acercarnos a tu palabra, podamos entender el mensaje que tú tienes preparado para nuestras vidas. Ayúdanos, no nos dejes de tu mano bendita, y que esta reflexión y esta meditación sea dirigida por tu Espíritu Santo. Lo ponemos en tus manos, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Voy a invitarles para que busquemos en nuestras Biblias el pasaje que les estaba leyendo, o diciendo, perdón, que se encuentra en el Evangelio Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Y esa lectura la voy a hacer basándome en la traducción de la Biblia Dios habla hoy. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea de aquella región se le acercó, gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que le hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel.
Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese momento su hija quedó sana. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Jesús en el extranjero. Este es un pasaje muy interesante. Y para ello voy a invitarles que pongamos mucha atención, porque hay cosas que son difíciles de entender. ¿Por qué Jesús toma esa actitud? ¿Por qué Jesús anda en tierra extraña? Anda en el extranjero. Como les decía, este pasaje es difícil de explicar por la actitud que toma Jesús. Por eso hay que verlo con más detenimiento y más cuidado. Primero, Jesús no se encontraba en territorio judío, sino que va a Tiro y Sidón, pueblo cananeo, o como se le conoce como los fenicios. Estas ciudades de Tiro y Sidón eran puertos, fundadas mucho antes que llegara Abraham a la tierra prometida. A los fenicios se les conoce como grandes navegantes, principalmente comerciantes, que llevaban y traían productos de un lugar a otro. Su cultura y su influencia llegó a tal grado que inclusive el alfabeto griego tiene sus raíces en el alfabeto fenicio. Tiro y Sidón se encontraban al norte de Galilea, o más bien al noroeste de Galilea, donde se ubica la ciudad donde creció Jesús, que fue Nazaret. Recuerden que Jesús nació en Belén, pero se fue muy chico a Egipto y después, cuando ya era un niño, llega a Nazaret, de donde vivía José y María. Y Nazaret se encuentra ubicado arriba o un poquito al noreste del mar de Galilea. Y Tiro y Sidón se encuentran a las orillas del mar Mediterráneo. En este viaje Jesús no va solo, lleva a sus discípulos. Una característica de Jesús es que le gustaba salir de un lugar de confort, es decir, a explorar nuevas oportunidades en lugares diferentes y extraños. ¿Recuerdan? La semana pasada comentábamos que a Jesús no le llamaba la atención la fama. Sin embargo, ya era famoso, precisamente en el área de Galilea y a los alrededores de este lago. Es posible que por eso haya tomado la decisión de ir a la región de Tiro y de Sidón, un lugar donde no le conocían, donde podía descansar, donde podía reflexionar, pero que era tierra fenicia o cananea. En otras palabras, tierra de gentiles. Recordemos que para un judío, tener contacto con gentiles era contaminarse, era hacerse impuro. Así que Jesús rompe con esta tradición y va con los impuros. Y es increíble las distancias que había entre los judíos y los gentiles. Por ejemplo, los judíos llamaban a los gentiles perros, una expresión denigrante. Pero esa era su forma de pensar, porque tenían unas ideas muy arraigadas acerca de lo que era ser pueblo de Dios.
Pensemos un poco en el propósito de Mateo al escribir esta historia de Jesús visitando la tierra de Cananea. Mateo relata esa historia a cristianos de origen judío, quienes se encontraban, podríamos decir, entre la espada y la pared. Por un lado, los judíos y por otro lado, los romanos. O también podríamos decir hoy día, en medio del fuego cruzado. Y la causa se debía a los conflictos internos entre los judíos y los romanos, los judíos cristianos se encontraban en la disyuntiva: ¿nos quedamos aquí en nuestra tierra, pero pensando que de seguro iban a morir, si no a manos de los judíos, a manos de los romanos? Pero salir de Jerusalén o de Judea a tierra de los gentiles, ¿qué pasaría con nuestras vidas? Nuestra formación y cultura religiosa nos dice que nos haríamos impuros. Otro aspecto consistía acerca de la salvación. Y los judíos cristianos pensaban: ¿acaso los gentiles son dignos de recibir el evangelio? ¿O solo estaban reservados para los hijos de Israel? ¿O podemos recibir en nuestra comunidad de fe a esta gente impura y pecadora? Entonces es que Mateo relata esta historia de Jesús para iluminar la mente de la iglesia judía cristiana con respecto al trato de los gentiles o extranjeros. Con este relato de la vida y ministerio de Jesús, Mateo les enseña que el Señor fue a tierra gentil, a territorio, podríamos decir, prohibido por las regulaciones rituales judías, pero que ellos no debían tener temor. Pueden salir de Judea, de Jerusalén, para salvaguardar sus vidas y la de sus familias. Por otra parte, el Evangelio no es exclusivamente para judíos, sino es para propios y extraños, es decir, para los gentiles también. Porque somos por la fe hijos de Abraham. Voy a explicar un poco más adelante este punto. Pero quiero que pensemos en lo que está pasando hoy día. ¿Cuántas familias tienen que salir huyendo de la tierra de sus padres? Porque son extorsionados, amenazados de muerte, o porque han asesinado a un familiar cercano, por lo que tienen que ir a un lugar extraño, diferente, donde la lengua, el idioma y la cultura son distintos, donde son considerados como aliens o extranjeros indeseados. La misma disyuntiva que tenían los cristianos a los cuales se dirige Mateo, o el Evangelio de Mateo. El Evangelio nos enseña que Jesús y los discípulos ahora son extranjeros. Se encuentran entre personas de diferente cultura, lengua y religión, donde ahora ellos son minoría, no solamente en número, sino también en su fe. Mientras que los fenicios o cananeos eran politeístas, estos judíos cristianos eran monoteístas. A través de la historia bíblica podemos encontrar la pugna que existía entre israelitas y cananeos. Y esta se remontaba a siglos de lucha, imponiendo sus creencias unos a otros y también apoderándose del territorio de unos y otros. Es increíble cómo hoy día también encontramos pugnas religiosas y por territorio. Y es lo que mucha gente sale también huyendo,
porque otros se aprovechan de sus tierras. Y entonces ellos, al quedarse sin nada, tienen que dirigirse a otros lugares. En este viaje que realiza Jesús, pasa algo que leyéndolo así como lo leímos hace rato, de recorrido, es difícil de entender. ¿Por qué esta mujer cananea que se acerca a Jesús gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí? Mi hija tiene un demonio que le hace sufrir mucho. Jesús no responde, no le contesta. Se queda callado. Al ver esto, los discípulos se acercan a él y le ruegan, bueno, si no le vas a responder, si no vas a hacer nada, pues dile que se vaya. Porque viene gritando detrás de nosotros. Y otra cosa que hace Jesús que saca de balance, podríamos decir. Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¡Wow! Qué difícil es entender esta parte que está aquí narrando Mateo. ¿Por qué Jesús toma esta actitud tan indiferente? Desde un punto de vista y siendo muy crítico, vemos a Jesús con una manera xenofóbica, nacionalista, religiosa, sexista. Y podríamos seguir argumentando muchas cosas más, como el estrato social, ricos y pobres, esclavos o libres. E inclusive desprecio ante este clamor. Esto me hace pensar mucho y reflexionar en nuestras actitudes de hoy día. De muchos que estamos viviendo como extranjeros. Ya no solo son el rechazo de las mayorías sobre las minorías de color o extranjeras, sino también el rechazo que habemos entre las mismas minorías, en contra de nosotros mismos, y por consiguiente en contra de los que son mayoría. Estamos viviendo actualmente un mundo de intolerancia, de caos, donde no se valoran a las personas tal y cual son y no se ven las oportunidades que unos y otros podemos brindarnos. Y así nos estamos perdiendo de grandes oportunidades de bendición para todos. La expresión de Jesús, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Si ese era el plan de Dios, de salvar solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, entonces, ¿qué hacía Jesús en tierra de los cananeos? ¿Qué hacía Jesús con los gentiles? Con esos pueblos que entre unos y otros habían estado en pugna. ¿Qué hacía Jesús en esta tierra? Permítame dar mi punto de vista. En la carta a los Efesios, que estamos estudiando precisamente los martes, Pablo dice que el plan de Dios era dar a conocer al mundo el misterio oculto de Dios y que Jesucristo vino a revelarlo y dar a conocer que las buenas nuevas de salvación son para toda la humanidad, sin distinción de personas, para todos. Efesios 3:6 dice, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo
y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. No solamente son descendientes de Abraham aquellos que por herencia genética nacen siendo judíos, sino que también son por la fe. Pablo en Gálatas 3, 6 al 9 dice, así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio de Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Y en Gálatas 3:29 dice, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En otras palabras, en tierra de gentiles hay ovejas perdidas del pueblo de Dios. Por eso Jesús rompe con esa tradición israelita de que ellos son el único pueblo escogido de Dios. El pueblo de Dios está conformado por todos aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. La tarea es ir a ellos como lo hiciera Jesús y sus discípulos. La actitud de la mujer expresa todo lo que nosotros tenemos que hacer para acercarnos al Señor. Dice el texto, clama por misericordia. Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Entre paréntesis, los fenicios o cananeos tenían infinidad de dioses a los que le rendían culto. Entre ellos Baal, Astartet, Moloch, inclusive algunos reyes israelitas ofrecieron sus sacrificios a Moloch. Algo increíble. Muchas de estas personas les ofrecían culto. Así como antes, hoy día tenemos, si bien no tenemos dioses como los fenicios o cananeos, pero sí tenemos infinidad de actividades a las cuales les damos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Actividades tales que no nos permiten dar prioridad al servicio del Señor y de la iglesia. Nuestras vidas están ocupadas a tal grado que dejamos al último nuestro servicio hacia Dios y su iglesia. Pero la mujer reconoce a Jesús como el Mesías prometido. La interacción entre judíos y cananeos no fue únicamente de guerras o de luchas por dioses o por cuestiones de fe, sino que había una relación comercial y así una relación cultural también. Pues decía hace un momento que el idioma fenicio no solamente influenció al griego, sino que también al hebreo. El hebreo tiene muchas raíces del idioma fenicio. Los fenicios fueron uno de los primeros, si no es decir que fueron los primeros en que inventaron su alfabeto. Con puras consonantes, no había vocales. Esta relación que había comercial y cultural les hacía conocerse unos y otros. Sus debilidades, sus fortalezas y sus creencias. Entonces,
No, los fenicios o cananeos no eran totalmente ajenos de los israelitas o de los judíos, lo mismo que los judíos con los cananeos. Volviendo al pasaje, la forma de Jesús había trascendido las fronteras. Y esta mujer, de alguna manera u otra, había escuchado de Jesús. Primero, lo que hace esta mujer es, lo reconoce como Señor. Señor. Y al decir esta palabra, está diciendo Dios. Y está haciendo a un lado todo su bagaje religioso, todas sus creencias en sus deidades, para reconocer a Jesús como Dios, a reconocer que Jesús es el único Señor. Algo increíble, ¿no? En segundo lugar, dice, Hijo de David. Ella conocía las promesas que Dios le había dado al rey David, que un descendiente suyo sería el Mesías prometido, sería el Cristo, sería el Salvador del mundo. Por eso le dice, Señor, Hijo de David, tú eres el Mesías prometido, tú eres el que puede cambiar y salvar mi vida y la vida de mi hija que está sufriendo en gran manera. Por eso clama por misericordia. Ten compasión de mí. Un clamor de dolor que sale de lo más profundo de su ser. Ese clamor surge de quien vive viendo día tras día el sufrimiento de su ser amado. Es un clamor que está intercediendo por misericordia por su hija atormentada. Y no solamente eso de reconocer a Jesús como Señor, sino que dice el pasaje que se arrodille delante de Jesús y le dice, Señor, ayúdame. Una actitud de adoración y de humillación. Nuestras oraciones deben incluir esas actitudes. Reconocer que por nuestra condición pecadora no somos dignos de estar ante la presencia de Dios, ante la presencia de nuestro Señor. Por lo cual debemos doblar nuestras rodillas con humildad y reconocer la soberanía de Dios. Y que si Dios nos ha dado la oportunidad de hablar directamente con Él, no ha sido por quienes somos, por nuestra educación o por nuestra perseverancia, sino sola y exclusivamente por su infinita gracia. Porque por gracia es que podemos acercarnos a la presencia de Dios y clamar, Señor, ayúdame, teniendo la seguridad que Él escuchará nuestra súplica. Veamos la contestación de Jesús. No está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. ¡Wow! ¡Qué expresión tan dura! De rechazo, de falta de empatía. Es no solidarizarse con otra persona y en especial con el que sufre. Esta respuesta la puedo entender de cualquier ser humano, inclusive hasta yo la podría decir. No sentir empatía con aquellas personas con las que no tenemos similitudes, con aquellos que no conocemos, que son diferentes a nosotros, que no nos interesa su vida. Pero de Jesús,
Hoy día, esa es la actitud que muchos cristianos toman o tomamos. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el Cristo encarnado en el aquí y en el ahora. Sin embargo, los oídos están sordos ante el clamor del que sufre. Y es de rechazo. Simplemente porque es extranjero. Porque es indocumentado. Porque no habla mi mismo idioma. Porque su preparación académica es básica. Porque es un indígena. Porque de acuerdo a los criterios de la confesión de fe, se les consideran impuros y pecadores y hay que rechazarlos, hay que sacarlos, hay que alejarlos. Pero leyendo con detenimiento, la mujer le responde al Señor. Y es increíble esta respuesta que ella da a Jesús. Sí, es cierto lo que estás diciendo, Señor. Pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. La respuesta de esta mujer fue sabia e inteligente. No se dejó intimidar por el lenguaje agresivo de Jesús. Ella responde con sabiduría, pero con humildad. Entiendo bien que no soy digna de sentarme a la mesa, pero sí de comer las migajas que caen de esta. La motivación que esta mujer tenía era muy grande. Interceder por la sanidad de su hija. Y en ella podemos encontrar varios aspectos. Fe, la seguridad de que será escuchada por el Hijo de Dios, por el Hijo de David. La esperanza, la confianza que Dios obrará en gracia y en misericordia por su hija. Y sobre todo por amor a su hija. Por amor a su hija no le importa humillarse hasta lo más bajo. Por amor a su hija se despojó de todo lo que ella era como ser humano. Se vació a sí misma para implorar misericordia. Decía hace un momento, actitudes que nosotros debemos tomar. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieras. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. Es increíble el contraste que Mateo pone en el pasaje que veíamos la semana pasada, cuando Pedro se está hundiendo en el mar. Y ahora con esta mujer cananea. A Pedro le dice, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? En este relato se contrasta la gran fe de ella. Interesante, no nos dice su nombre, pero cuántas mujeres y cuántos hombres no nos podemos identificar con ella. O muchos, por ejemplo, la mayoría, inclusive yo mismo, me identifico más con Pedro que con esta mujer cananea. Porque cuando nuestra fe es puesta a prueba, dudamos,
Mis amados hermanos y amigos, debemos reconsiderar nuestra fe y confianza en Dios. Aunque nuestra fe es puesta a prueba, aunque nuestra fe es atacada, debemos responder con gracia, con sabiduría y con humildad. Para terminar, quiero dejar en las mentes de ustedes algunas cosas que tengo aquí. Quitar todo prejuicio que tenemos para con aquellas personas que no son parte de nuestra iglesia. El Evangelio y Dios no hace distinción de personas. Aún hasta aquellos que consideramos impuros o no dignos del Evangelio, todos tienen o tenemos el mismo derecho de recibir el mensaje de las buenas noticias del reino de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por consiguiente, como iglesia, no debemos discriminar a las personas que son diferentes, o a quien no sigue nuestras costumbres y tradiciones. Debemos demostrar amor. Cada uno de ellos va a responder ante el trono de Dios. A mí no me corresponde decir, este es impuro y este será condenado, o este va a ser creyente y va a ser salvo. Eso es cosa de Dios. Lo que nos corresponde es mostrar amor, mostrar empatía y apoyo a todas estas personas. Jesús nos enseña a romper barreras de separación y acercarnos con quienes sufren las injusticias sociales, étnicas y xenofóbicas. La Iglesia Central Latins somos una comunidad de fe en Jesucristo. Nuestras puertas están abiertas para recibir a todo aquel que se sienta rechazado, que se sienta humillado, que se sienta despreciado. Estamos para brindar apoyo espiritual y moral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga durante esta semana. Amén. Voy a invitarles para que tengamos una palabra de oración para terminar nuestro servicio y también para orar, intercediendo por aquellos que sufren, y también para recibir la bendición apostólica. Oremos. Amantísimo Señor, estamos delante de tu presencia, alabando y glorificando tu nombre, reconociendo que nuestra fe no es tan fuerte como la de esta mujer. Que nuestro clamor sale solamente de nuestra boca y no sale de lo más profundo de nuestro ser. Que nos llega el temor, la desesperación ante situaciones de angustia y comenzamos a hundirnos en medio de este mundo lleno de caos, lleno de pecado. Pero tu palabra llega a nosotros a través de esta mujer que sufre, a través de esta mujer que pone su esperanza, su confianza y su fe en Jesucristo. Danos ese valor, esa valentía
Permítenos reconocer nuestras faltas, nuestros errores, para acercarnos a ti. Señor, oramos e intercedemos por nuestros hermanos y amigos que se encuentran en situaciones difíciles, que están enfermos, que sufren. Pongo en tus manos la vida de Pastor Demetrio Elías López. Ten misericordia de él, Señor. Fortalece su cuerpo. Dale la salud que necesita. Oramos por mi hermana Patricia, por su salud. Oramos por el doctor Pasos. No sabemos si aún si es coronavirus o no, él ya se encuentra mejor. Restablécelo y fortalécelo, Señor, a él y a su familia. Por mi amigo Ramón, allá en la laguna, ayúdalo, Señor. Por nuestros hermanos que están sufriendo situaciones de angustia difíciles, problemas económicos, problemas morales, problemas espirituales. Ten gracia y compasión de ellos, Padre Santo. Y esta semana que estamos por iniciar, Padre, te pedimos que la gracia y la bendición tuya sea en nosotros. Que nos guardes de todo mal y de todo peligro. Que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de acciones, sea para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de vosotros, con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.